Las noticias internacionales son claras respecto a Venezuela. Se multiplican mensajes de respaldo a Edmundo González tras la orden de detención. Y dice escribió Brian Nichols del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre esta orden de detención. Dice lo siguiente: en lugar de reconocer su derrota electoral y prepararse para una transición pacífica en Venezuela, Maduro ha ordenado ahora la detención del líder democrático que lo derrotó abrumadoramente en las urnas. Había hablado con Xiolillanet Zambrano, magistrada principal de la Sala Constitucional, designada en julio del 2017, porque mucha gente piensa que es del grupo que se designó cuando Juan Guaidó, los representantes de Venezuela en los diferentes países. No, esto es muy anterior al gobierno interino. Bienvenida, Scioli, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días. De verdad muy contenta de poderme comunicar contigo o a través de ti con todo ese pueblo venezolano que necesita información, porque cada día es menor el nivel de información veraz y concreta que pueden tener acerca de todo lo que está aconteciendo en su propio país. Bueno, y además nos debes una parrilla en tu casa. Así. Entonces, mira, una cosa, Scioli, ¿cómo puedes imputar a, a Edmundo González, que es un presidente electo, de forjamiento de documentos públicos, porque de eso es esa investigación? Si los resultados electorales deben ser públicos y más bien el Consejo Nacional Electoral ha infringido la ley por no publicar los resultados de las elecciones de inmediato. Bueno, tengo que decirte que de verdad eso es parte de este mundo bizarro que estamos viviendo en Venezuela. Es una cosa increíble. Yo de verdad no pierdo mi capacidad eh, bueno, de decirte que pierdo hasta las palabras para poder explicar realmente lo que ocurre con esta gente en Venezuela. El absurdo se queda bobo al lado de todas esas artimañas que son capaces de fabricar para no reconocer que la voluntad popular, que la soberanía popular que reside en el pueblo ya no está con ellos. No los apoyan, no los quieren en el poder y no los quieren tratando de y que dirigir los gobiernos de Venezuela. Es el absurdo más grande que puedan pretender juzgar al presidente electo de Venezuela, Edmundo González, sin que siquiera hayan presentado las actas. ¿Por qué no muestras las actas? Dios mío, es la cosa más básica, Pero es que no más pueden mostrar las elemental. actas porque pierden. Entonces, lo que están demostrando internacionalmente es algo que los venezolanos ya sabíamos desde hace tiempo, que es una dictadura. Y cada vez más internacionalmente se están dando cuenta que no solamente es una dictadura, que es una tiranía. Por eso es que tienen tantas denuncias en la Corte Penal La Corte Penal Internacional, en la OEA. Internacional, sí, la Corte de los Derechos Humanos también. Ujú. De verdad que, eh, como te lo he comentado en algunas otras oportunidades, ellos han usado el sistema democrático de Venezuela para beneficiarse, para hacerse del poder y quedarse, enquistarse y quedarse allí, que era una de las cosas que propugnaban originalmente de que eran demócratas y están demostrando con hechos evidentes de que efectivamente su carácter de demócratas jamás la han tenido, jamás la han tenido. Y es doloroso ver cómo el pueblo venezolano tiene que pagar las consecuencias de los errores que se pudieron haber cometido en algún momento cuando se pensó que la elección de Hugo Chávez Frías era el cambio para Venezuela, era la forma de desarrollar a Venezuela, y ha sido todo lo contrario. 25 años han demostrado con creces, con hechos, con pruebas de que ha sido toda una estafa al pueblo venezolano. Ok, pero vamos por partes, porque ahora parece muy evidente, pero es tan evidente que mucha gente no se ha dado cuenta y ahora cuando tú lo digas dirá, ah, pero claro, ¿no? Eso ya lo sabíamos, ¿no? Sí, eso ya lo sabíamos, pero no enfrentábamos eso, ¿ok? Sino creyendo
sobre todo la dirigencia política, que ellos eran políticos y no unos delincuentes. Vamos a hablar un poco sobre cómo ellos usaron el sistema democrático para hacerse en el poder y quedarse en el poder. Porque el sistema democrático, por unas elecciones democráticas, llega Chávez Frías al poder. ¿Ok? Pero cómo se fueron apoderando uno por uno, ilegalmente, constitucionalmente, de todos los poderes. Pues sí, de verdad que habría que irnos a los antecedentes que hemos tenido y para no ir muy atrás, empezamos en el 2015, cuando la Asamblea Nacional gana las elecciones, ¿verdad? Abrumadoramente. Obtiene el mayor número de escaños que se requiere para hacer la designación de los poderes públicos o las designaciones que correspondían. Llámese Tribunal Supremo de Justicia, fiscal, procurador, todos los entes que forman parte del poder nacional. ¿Qué ocurre? De una vez empezaron a utilizar al Tribunal Supremo de Justicia en ese momento, habiendo designado de un día para otro unos magistrados, colocando solamente personas adeptas al chavismo y de alguna manera al madurismo, porque allí hubo una racia de un lado para meter gente del otro lado. Bueno, pero Pero eso ese es era un problema legal. de ellos. Lo hicieron legalmente. No fue legal y de hecho, 2 años después, en la Asamblea Nacional, después de haber hecho todo lo que correspondía de acuerdo a la Constitución, logró convocar a nuevas selecciones de magistrados y allí fue donde fuimos escogidos un grupo de 31 magistrados, 12 principales o 13 principales y los demás suplentes para integrar el Tribunal Supremo de Justicia, que era lo lógico, que estuviera integrado por las personas que tuviesen los mejores récords jurídicos. Acuérdate que para ese momento lo importante era cumplir con los requerimientos que la Constitución, que esa nueva Constitución establecía todo un proceso de selección de magistrados. Pero bueno, esa es una parte de lo que ocurrió y en el 2017 se logró hacer esa selección. Pero antes de eso, el gobierno se encargó con ese tribunal anterior de eliminar algunos diputados que habían sido electos, como los del Amazonas, que para quitarle la mayoría absoluta que tenía la Asamblea Nacional, que estaba en manos de la oposición. Y Y ese de ahí, paso, perdón, vamos por partes para entenderlo. Ese paso que hicieron fue legal, fue constitucional. no, ilegal totalmente, porque ¿qué No pasa? fue, es ilegal. Ajá. Es ilegal totalmente. ¿Por qué? Porque le quitan 2, 3 personas electas popularmente, ¿verdad? Y luego suspenden el proceso de elección de ese mismo candidato y nunca se hace, nunca se realiza. Mantienen con una medida cautelar la suspensión de la elección, o mejor dicho, de la designación de esa elección. Lo eligieron, el pueblo los eligió, votó por ellos, se verificó, luego suspende el tribunal, suspende la proclamación que debe hacerse de esos candidatos. ¿Alegando qué? Bueno, alegando irregularidades que son de ellos mismos, porque son los que manejan el sistema, son los que tienen los funcionarios que llevan la totalización y alegando, digamos, esas mismas triquiñuelas que ellos usan de que no había una conformidad entre los votos expresados y la cantidad de personas o que se habían movido gente de un sitio para otro, pero todo eso lo hace el sistema, lo hacen los representantes del Consejo Nacional Electoral, que ¿Y de por alguna qué? manera fueron designados por ellos mismos, porque tampoco se cumplió con los requerimientos. Después ya tú verás que más adelante una magistrada del tribunal pasa a ser directiva del Consejo Nacional Electoral. Entonces, tiene un cargo y pasa a ser otro cargo. Empiezan a mover sus fichas políticas dentro del gobierno sin respetar los principios democráticos, sin respetar los principios de transparencia,
sin respetar la voluntad que la gente ha expresado cuando elige. Ahora, y a pesar de eso, la asamblea seguía siendo legal. La Asamblea Nacional de 2015, sí, porque la Asamblea Nacional de 2015 tenía un periodo dentro del cual debió ejercer sus funciones y lo hizo. Con las limitantes, vamos a estar claras que tenían, porque el Ejecutivo Nacional hizo de todo, le suspendió los pagos, no autorizaba los pagos de las dietas para los representantes, con todo eso la gente siguió trabajando, todos nuestros representantes siguieron manteniéndose activos en la lucha política para mantener la democracia, para mantener el sistema, buscando siempre respetar el sistema que teníamos establecido de acuerdo a la Constitución. El problema ha sido que se empezaron a dictar una serie de leyes y esas leyes fueron minando lo que establecía la Constitución. Entonces fueron modificando. Esas leyes fueran legales. Ilegales son decretos presidenciales dictados en contra de la Constitución, pero jamás las autoridades que les correspondían solicitar la revisión constitucional de esas leyes lo hicieron. Y las pocas leyes que se les solicitó revisión constitucional, la sala del momento decía que eran constitucionales, a pesar de que violaban flagrantemente la Constitución. Entonces, ahora, esa asamblea... hemos tenido lo que se llama una conchupancia entre los poderes que ellos mismos han establecido, ¿verdad? Para poder mantener, digamos, el balance de los poderes, porque al ser ellos mismos quienes se pagan y se dan el vuelto, efectivamente no hay manera de mantener una armonía y una transparencia en el ejercicio del poder público. Ese es el resultado final que tenemos ahora, pero sigamos el hilo histórico. Esa asamblea del 2015, ¿qué tiene que ver o cuál es su responsabilidad para la selección del fiscal general, selección del presidente del Tribunal Supremo de Justicia o presidenta, del procurador general de la Nación, de irse apoderando de los diferentes poderes como tienen ahora? Bueno, porque es muy importante que entiendas, ¿verdad?, que Venezuela tiene 5 poderes en la Constitución: legislativo, ejecutivo, judicial, el poder moral republicano y el Consejo Nacional Electoral o el poder electoral. Lógicamente, para la elección del poder moral republicano requieren 3 entes o lo integran 3 entes que son electos por la Asamblea, por el Congreso Nacional, la Asamblea Nacional, porque era el antiguo Congreso, lo que ahora es la Asamblea Nacional. ¿Qué hicieron ellos? Le cambiaron los nombres a todas las instituciones. Cambio de uniforme, pero con la misma estructura y el mismo, digamos, de alguna manera, funcionamiento. Ahora bien, se crea ese poder importantísimo que abrió muchísimas expectativas en Venezuela sobre quienes iban a poder regular el funcionamiento de la administración pública, básicamente porque era un órgano moral, ¿verdad?, de seguimiento a la actividad o actuación de los distintos órganos del poder nacional. ¿Qué ocurrió? Que al poco tiempo nos dimos cuenta que no fue así, porque empezaron a designar como presidentes del poder moral republicano personas suscritas y adeptas y militantes activas del partido de gobierno. Entonces, esas funciones no se cumplieron. ¿Y esas elecciones eran legales? ¿Cuáles elecciones? Es que eso se hacían por selección, que lo hace la Asamblea Nacional. Esa es una designación de segundo grado. O sea que la Asamblea Nacional del 2015 no hizo esa selección y es responsable de quienes fueron ubicados en los diferentes poderes. Bueno, lo que pasa es que acuérdate que cada poder tiene un periodo. Cuando entra la Asamblea del 2015 ya estaban designados por la anterior al 2015, que era toda del chavismo. Toda esa Asamblea Nacional era y cuando entró el nuevo poder... Y toda esa Asamblea Nacional que era del chavismo
logra ser del chavismo por votación popular? Bueno, por elección. Esa elección fue muy cuestionada, pero fue por elección. Ujú. Con todos los Sí, sí, cuestionamientos que eran los existió diferentes grupos. antes del 2015, ellos tenían la mayoría de los escaños y se les permitió con esa mayoría, aunque tenían una mayoría no absoluta como la tuvo la Asamblea del 2015, sino una mayoría relativa. Eso le permitía hacer designaciones de algunos funcionarios, no de todos. Pero igual ellos lo hicieron. ¿Por qué? Porque a través de una ley crearon la posibilidad que con la mayoría relativa pudieran designar. Y así lo hicieron. Por eso es que hay que analizar cada uno de los entes que han sido designados para conocer su legitimidad de origen, su legitimidad de funcionamiento, que es otra legitimidad que da el sistema democrático, y su legitimidad de desempeño, que es otra forma de establecer y que los organismos internacionales valoran al momento de establecer si hay estándares democráticos en un país. Entonces, realmente, ¿qué vienen ocurriendo? Luego, en el 2017, se hace una especie de plebiscito, llamémoslo con esos términos, que fue convocado por la Asamblea Nacional del 2015, en la cual se acuerda elegir un nuevo tribunal, unos nuevos representantes del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado, pero ¿de cuáles? De aquellos que habían sido designados ilegalmente. ¿Por qué? Porque ya había habido un procedimiento donde se había establecido la inconstitucionalidad o la irregularidad, porque la inconstitucionalidad la declara el tribunal, la irregularidad y la nulidad de esas designaciones porque no cumplían con los requerimientos. Existe todo una, digamos, una informe que fue muy bien estructurado por la Asamblea Nacional y el Departamento Legal, donde se establecen aproximadamente unas 15 irregularidades establecidas en ese proceso que la Constitución había establecido para la selección de magistrados, entre ellos que debía cumplirse, y eso lo ha establecido siempre la ley, debía cumplirse con un periodo de graduación. Una persona que tiene 8 o 10 años de graduado no puede ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, no tiene la experiencia que se requiere para ello. No habían sido profesores universitarios por lo menos en un periodo de 15 años de carrera. Una serie de irregularidades, pero todos eran militantes del chavismo y O sea eran que todos adscritos esos magistrados designados fueron designados ilegalmente, anticonstitucionalmente. correctamente, ilegalmente. Fueron Esos son, designados en un proceso que no duró ni 8 días, cuando el proceso normalmente toma aproximadamente, puede llegar a tener aproximadamente un periodo de 30 días entre todos los trámites que hay que cumplir. La selección, la presentación de credenciales, las entrevistas, pasar al poder moral republicano por si hay esa persona ha sido sancionada anteriormente, ok, ¿verdad? todo Todas esas eso, cosas hay que todas cumplir. esas designaciones, ¿no? A favor del régimen y no de la Constitución, es decir, del pueblo venezolano, fueron antes del 11 de abril, Del 11 de abril. ¿De cuál 11 de abril? el famoso 11 de abril donde renunció Chávez por escrito 3 veces. No, pero tú me estás hablando de ese 11 de abril en el 2000 y tanto. Esto es posterior. Yo te estoy hablando del 2015 hacia acá. Lógicamente, del 2015 hacia atrás hay una serie de irregularidades que se vinieron cometiendo y que de alguna manera se fueron, un hecho fue tapando otro hecho, una Pero espérate un irregularidad fue instante. tapando otro. Pero Y fue lo que entonces, llevó luego al triunfo de la Asamblea Nacional en el 2015, que se organizó y logró entender la importancia de presentarse como un bloque ante el proceso electoral que venía en el 2015. eso lo entiendo. Pero pregunto, todo lo que se hizo después del 11 de abril, concretamente después del 13 de abril, que el tipo renunció, ¿ok? Según la Constitución, no puede volver a ser presidente o sí. Y si no puede volver a ser presidente y volvió a ser siendo presidente, porque ya el Tribunal Supremo de Justicia de ese momento designó que no había sido un golpe militar, lo del 11 de abril. Correcto. Entonces,
que muy dulcemente el dictador Chávez dijo que habían puesto la cagada o algo de eso, una vulgaridad de esas dijo. Sí. Bueno, Ya ahí entonces todo empezó lo la que pasó intervención. después, Allí nace, perdóname, discúlpame, allí nace ya la intervención directa de Chávez hacia el Poder Judicial. Cuando él hace una expresión de esa naturaleza en cadena nacional e indica que eso que el tribunal había hecho era una... ok. Pero entonces Exacto. todo lo que sucedió después en ese gobierno, todo lo que designó ese gobierno y en los posteriores, todo es ilegal. Bueno, ahí hay que analizar algunas situaciones, porque efectivamente no se determinó que hubiera un golpe de Estado. Al no determinarse que había un golpe de Estado y él volver al poder, Pero él espérate un está momentito, haciendo ¿cómo la que no se determinó? continuidad. Ya va. ¿Cómo que no se determinó que había un golpe de Estado? Si el Tribunal No, Supremo de Justicia dijo que no había un golpe de Estado, se determinó. no, ya va, se determinó que no lo había, que no había habido un golpe de Estado. Ajá. Ok, continúa en el poder quien había sido electo en ese momento era Chávez. Él continúa en el poder. Lo que pasa es que él continúa y empieza una campaña feroz contra todo lo que era, lo que representaba la democracia como tal, y empieza a intervenir medios de comunicación, empieza a allanar todos aquellos que él consideró eran sus enemigos, empezó a hacer una racia en los cuarteles y en la parte militar, arranca todo un proceso que la gente no lo vio y siguió pensando que era parte del proceso de democratización que él quería hacer, de popularidad y populismo bajo el cual él se desempeñó. Además que había que reconocerle, Chávez fue un excelente comunicador, era una persona que tenía una labia para expresarse y para convencer a mucha gente. Es de esos corderitos que hay que tenerles miedo porque nunca dicen lo que realmente piensan. Es Y decir, que ellos usaron, como dijiste, el sistema democrático para hacerse en el poder, ¿ok? así es. Que eso fue legal, Definitivamente, bueno, esa es una pero conclusión y a la que he quedarse llegado allí. yo, ¿no? ¿Cómo? Que esa es una conclusión a la que he llegado después de haber transitado estos 25 años, de ver cómo usaron el sistema democrático, cómo usaron las instituciones, cómo fueron usando las leyes que les conviene para su beneficio y cuando no les convenía no se aplican y las cambian y les interpretan de otra manera. ¿Pero por qué? Porque han tenido un poder judicial sumiso, un poder judicial politizado, han tenido un poder judicial sin la autonomía y la independencia que se requiere para tomar las decisiones y hacerlas cumplir. Básicamente, ese ha sido parte del mal. Lógicamente, tenemos la parte política sobre la que yo no voy a hablar porque no me corresponde. No soy política. Yo me considero jurista, me considero más abogado y legalista, ¿verdad? Que política. Esa parte me ha costado mucho aprender. Pero entonces tengo que entender que ellos saben más de cómo utilizar los métodos democráticos para hacerse en el poder y quedarse en el poder que los mismos demócratas. Es posible que por la falta de experiencia de los demócratas en ver venir cuando se asoman este tipo de personalismos en los líderes, el no poder ver más allá del momento de la elección de que yo soy el candidato, nos haya llevado, ¿verdad?, a no entender la trascendencia que tenía hacer unas elecciones transparentes, verificables, con autoridades creíbles. Porque cuando digo creíbles es porque nadie puede pensar y va a creer que el actual presidente del Consejo Nacional Electoral, quien viene, lógicamente, su origen es de otro partido de izquierda, ¿no? Pero bueno, luego se metió al chavismo porque era la única manera de ascender en la escala de poder que necesitaba estar, ¿verdad? Y que
luego es designado como diputado, él era representante de la Asamblea Nacional, es designado, creo que él lo designaron primero procurador, si no me equivoco, o algo así. Luego lo nombran presidente del Consejo Nacional Electoral. Bueno, toda la información que se conoce de él, toda su trayectoria política, demuestra que no era confiable. Y ahí está. Tan no es confiable que fue capaz de, sin pasar por la totalización, que es el órgano a quien le corresponde emitir el boletín para que él lo pueda leer, él salió con su hojita que le habían pasado y leyó. Es más, unos números ahí que él no sabe ni de dónde salieron, pero él salió y lo leyó. La falta de credibilidad en él mismo es una cosa apoteósica. Yo no entiendo cómo esa gente se puede mirar al espejo todavía, y si es que se ven, ¿no?, en el espejo, porque realmente yo sigo diciendo, yo digamos, no entiendo cómo se puede vivir engañándose a sí mismo y engañando a la gente, a la familia, a la sociedad, bajo esa manera Ellos de son actuar. delincuentes y los delincuentes, aparentemente, los verdaderos delincuentes y asesinos no tienen alma, no Ese tienen... es el punto, que los hemos tratado como políticos y realmente su espíritu no es ese, no son políticos y no lo hemos visto. Yo creo que ahora lo estamos entendiendo, ahora que los vemos actuar con esa desfachatez, ¿verdad? Un supuesto presidente, Nicolás Maduro, que se presenta a un supuesto Tribunal Supremo de Justicia a pedirle que le nombren, que le digan que él es presidente, porque él es presidente. Como el muchachito que le quitaron el carro y va donde la mamá y le dice, dile a él que me dé el carro, ¿verdad? Que me dé el carro porque ese es mi carro. Bueno, Por pero favor, también, y el tribunal se presta para semejante claro, sinvergüenzura. porque todos se prestan a esas desfachateces, pero esas desfachateces que están haciendo no demuestran también la debilidad que están desesperados. Yo creo que sí, que es una demostración inmensa de su falta de gobernabilidad, de su falta de credibilidad, de que están realmente sintiendo que no van a durar en el poder. Que el poder, por más que quieran hacerlo a la fuerza, callando a la gente, poniendo preso a todo aquel que expresa o que quiere manifestar su oposición, su manera de pensar, porque realmente los únicos que podemos hablar de esta manera somos los que estamos afuera. Si yo estuviera en Venezuela, téngalo por seguro que en este momento tendría el SEBIN tocándome la puerta de la casa y diciéndome, señora, usted está hablando y usted está haciendo apología al odio. Ah, pero yo hago apología al odio y no lo hace el presidente cuando sale y dice que va a meter presos a todos los que digan que él no es presidente. Válgame Dios. Ahora, Entonces, ¿por qué? dictan una ley ahora donde el que tenga mensajes, el que sea del grupo, el WhatsApp, entonces todo el mundo, mire, yo lo estoy viviendo con mis amigos. Yo tengo un grupo desde que se hizo WhatsApp de los compañeros de grado mío, que es más, no debería decirlo, no los quiero meter en problemas, donde conversamos de todo, incluyendo hasta política, muy respetuosamente, porque como todos sabemos de todo. Pero ya una amiga que era la que manejaba el grupo dijo, cuando nada más salió la ley, por favor, quítenme de administradora porque yo estoy aquí en Venezuela, me pueden venir a buscar y llevarme presa a una hermana porque mandó un WhatsApp diciendo que el presidente era fulanito de tal, le tocaron la puerta, la vinieron a buscar, le pidieron el celular. Yo le digo, no puedo creer que eso esté ocurriendo. Me dice, así es. Entonces, una cosa es lo que la gente cree y otra cosa es lo que están viviendo en Venezuela. La situación de mordaza terrible, no solo para los medios, sino la autocensura que la gente se está poniendo por miedo. Eso es terrorismo de Estado. Llámese como se llama terrorismo de Estado. Están usando el sistema para acusar a la gente, para dañar. Ay, tenemos la estrella del fiscal, que tampoco es legal. Ese fiscal es inconstitucional.
porque nunca fue designado por una Asamblea Nacional. Cuando se analiza la Ni designación siquiera por una Asamblea Nacional de ellos. por la Asamblea Nacional Constituyente, que nadie reconoció, que nunca tuvo valor legal, que fue jurídicamente inexistente. Y que fue lo que le pasó a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que quedaban legalmente designados, que pusieron sus cargos a disposición de la Asamblea Nacional Constituyente. Al ponerlo, hay un vacío de poder. Lógicamente, esos magistrados, lógico, dejaron de prestar sus servicios como funcionarios públicos porque pusieron su cargo a la orden, ¿verdad? Dispusieron y luego los redesigna esa Asamblea Nacional. ¿Con cuál carácter? Si las asambleas nacionales constituyentes son para hacer una constitución, para diseñar una forma de Estado, para establecer nuevas normativas constitucionales sobre lo que queremos sea el país. Ahora, una pregunta. Así como existe un Tribunal Supremo de Justicia legal, constitucional, al cual tú perteneces, ¿ok? Y que no puede estar en Venezuela, ¿ok? ¿Por qué no se puede designar una asamblea nacional, un fiscal imparcial? O sea, ¿por qué no se puede decir hasta un ministro de la defensa? Bueno, yo creo que esa es la parte política que tienen que definir realmente, No, yo porque quiero los que me digas elementos, constitucionalmente si se puede, yo la parte no, política. constitucionalmente se puede. Nosotros tenemos la normativa constitucional y legal que permite hacer muchas designaciones. Ahora, la voluntad política es extremadamente importante. He aprendido en estos 8 años de exilio que realmente cuando hay voluntad política todo se puede, todo. Eso sí, dentro del marco constitucional. Porque si nosotros no hacemos las cosas bien dentro del marco legal, estaríamos actuando igual que los delincuentes que Ok. queremos sacar. ¿Y cómo, según el marco constitucional, se puede hacer una asamblea? ¿Y cómo, según el marco constitucional, se puede designar un fiscal? ¿Y cómo, según el marco constitucional, se puede designar un ministro de la defensa? Bueno, acuérdate que las designaciones de ministro de la Defensa le corresponden al presidente de la República en su gabinete. Tendría el presidente electo que efectivamente designar un gabinete y designar en su gabinete un ministro Y de la siendo Defensa. electo puede hacerlo o hay que esperar que sea el presidente ya en funciones. Bueno, En el debería caso ser venezolano que no tenemos un presidente legal, que porque no tenemos... Maduro no es legalmente presidente. Lo que pasa es que en Venezuela efectivamente el periodo debería corresponder en enero del 2025, que es cuando le toca asumir al presidente electo sus funciones. En este momento, quien está frente al Ejecutivo sabe que él no fue electo y a eso se debe su premura en que quiera que lo reconozcan, que le reconozcan su elección, porque él sabe que no tuvo el Pero voto popular insisto, para la mantener. pregunta no, la respuesta que esperaba a la pregunta fue diferente Ok, a la pregunta. dime. Edmundo González, presidente electo legítimamente, ¿ok? Puede ejercer de una vez ser presidente por un lado, ya que no tenemos un presidente legal, porque Maduro no ganó nunca esas elecciones, ¿ok? Sino que manipularon el Consejo Nacional Electoral, ¿ok? Ni Chávez después de la segunda campaña El segundo presidencial periodo, ganó. dices tú, el segundo Ajá, periodo de... ok. ¿Quién puede hacer que ahora, así como existe un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, existe una asamblea y exista en el exilio o dentro de Venezuela? No sé cómo se elige, se elegiría según la Constitución en una dictadura, cómo hacer con una asamblea, que exista un fiscal y que exista inclusive un ministro de la Defensa. Bueno, hay mucha gente que no está de acuerdo, pero la Asamblea Nacional Constituyente son para eso, para hacer los cambios que se requieran en un Estado que no ha funcionado. Y en este momento nosotros tenemos un Estado fallido. ¿Y cómo se hace una Asamblea Nacional Constituyente si es desde el punto de vista constitucional, con una dictadura? Le correspondería al presidente de la República solicitarlo a través de esa Asamblea Nacional que todavía existe, porque hay una Asamblea Nacional del 2015 que debido
a que esta nueva asamblea que se eligió no obtuvo el reconocimiento popular, efectivamente, no existe jurídicamente, pero ahí tenemos la contradicción entre lo que existe jurídicamente y lo que existe en la realidad. O ¿Por sea que la qué? Asamblea Nacional del 2015 puede ejercer el trabajo como si estuviera en Venezuela en la sede del Congreso. Bueno, pero es que la información que yo tengo es que viene ejerciéndola. De hecho, nombraron a una presidenta de la Asamblea Nacional y está recibiendo los recursos que el Estado americano otorga para el funcionamiento de la Asamblea Nacional y la lucha por la democracia. O sea que esa Asamblea Nacional puede elegir a un fiscal, puede elegir a los otros representantes de los diferentes poderes. Claro, esas son sus funciones, ¿Y por qué esas no son lo sus hace? funciones efectivamente. ¿Y por qué no lo hace? Están en la Constitución, simple y llanamente tienen que leer y ver cuáles son sus funciones. Si bien es cierto, es muy importante la lucha por la democracia, que es fundamental y la hacemos todos desde cada uno de nosotros, desde donde estamos, lo más importante es ir cumpliendo con lo que la Constitución nos estableció como institución. ¿Para qué? Para no desinstitucionalizar más a Venezuela, porque prácticamente estamos desinstitucionalizados. Todas las instituciones que existen están coaptadas por el régimen, todas, ¿verdad? Y si están coaptadas, todas prestan servicio a Maduro. Si él dice, todas caminan para adelante, todas caminan para atrás. Si él dice, todas van un paso atrás, todas van un paso atrás. Entonces, eso ya lo debimos haber comprendido y necesitamos que la gente asuma la responsabilidad, no solo el pago, la responsabilidad de los cargos que asumieron en el momento que fueron votados como representantes de quién, del pueblo. Son la voz del pueblo. Más claro imposible, ¿no? Se necesita entonces presionar que el pueblo presione para que esa Asamblea Nacional legítima del 2015, ¿no?, empiece, así como hay un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, exista un fiscal, exista, para ir adelantando, ¿no?, el proceso difícil que va a tener o el Mundo González desde los primeros meses o un gobierno de transición hasta que el Mundo González pueda ser el presidente legítimo de Venezuela. Bueno, es que un gobierno de transición es lo que ha dicho la líder María Corina Machado, que estamos transitando. En este momento, realmente lo que se está es tratando de estructurar cómo va a ser esa transición. No es una cosa fácil, ha sido muy complejo los años y, digamos, cómo usar una expresión que sea fácil de entender. Todas las situaciones que han venido ocurriendo, porque hemos pasado por todo tipo de escenarios, ¿verdad? En los últimos, vamos a ponerle en los últimos 15 años. Ha ocurrido todo tipo de situación de orden político y jurídico. Entonces ahora tenemos que ver cómo hacemos para acoplar todo lo que ha ocurrido desde el punto de vista jurídico, que es ilegal, inconstitucional y fuera del orden, y lo que ha ocurrido desde el orden, claro, desde el claro. punto de vista político, que Bueno, de alguna manera algunas cosas han sido coadyuvadas por el mismo ritmo de la vida, por la misma situación de los que están allí adentro, que hay que entender. ok, gracias, Scioli Zambrano, magistrada principal de la Sala Constitucional, designada en julio del 2017. Si quieren más entrevistas, ahí tienen como a través de nuestra página www.napoleonbravo.com. Un beso, Scioli. Gracias, Napoleón. Nos debes, ¿qué es lo que nos debes? Una parrilla. Una parrilla. Está bien.